Hola amigos musicales, ¿cómo están? Qué ganas de grabar otro video que tenía para ustedes. Y sé que les gustan las guitarras acústicas, así que hoy les tengo una sorpresa. Vamos a probar algo alta gama. Gracias a mi amigo Junior, que ya se transformó en uno de los mejores clientes y seguidores a la vez del canal, vamos a estar abriendo una guitarra acústica que la tengo por aquí. Es una Breedlove. Esta guitarra poco conocida, siempre lo digo, porque tiene poca publicidad en nuestro país. Voy a estar contando un pedacito de su historia y les voy a mostrar este modelo que es el SEC 23 Exotic Concert, que es el modelo tope de gama de las electroacústicas Breedlove que entra por lo menos a nuestro país. Vamos a abrir un poquito esta caja, ya de por sí es gigante la caja. Bueno, primer punto a favor que le doy a esta Breedlove: viene con un estuche. Es una funda, pero ya es un casi semirrígido. Está muy bueno este estuche. Viene bordado y viene con un montón de cierres que todos andan bien. Eso siempre hay que probarlo. Es un detalle cuando uno está emocionado por la guitarra que se compró. No se fija en estos detalles, pero hay que verlo. Funciona. Así que bien, Breedlove le puso cierres de calidad. Viene con correas dobles para que lo lleves tipo mochila si tenés que trasladarte por tu ciudad. Y bueno, todas las costuras están muy buenas y viene acá con unos refuerzos para apoyarla en el piso. Por fin una guitarra que nos trae un estuche o una buena funda. Era lo mínimo que esperábamos, teniendo en cuenta que es una guitarra de cerca de $2000. Es una guitarra realmente cara. Hay veces que las marcas o las fábricas mandan sus guitarras al país con estuches, como por ejemplo la marca LTD, casi todos sus modelos los mandan con estuches, pero por alguna razón acá normalmente los representantes de las marcas separan el estuche de la guitarra, se la sacan por alguna razón para venderla más barata o para poder venderlos aparte. Vamos a abrir este estuche de Breedlove, que tengo unas ganas de ver esta guitarra y vamos a ver cómo está esta guitarra, pero no, primero vamos a la presentación del canal. Bueno, ahora sí, queridos amigos, tenía que poner la presentación en algún lado y necesitaba que se queden ahí, pero bueno, le vamos a mostrar esta Breedlove SEC 23, la Exotic Concert y tan. Miren lo que es esto, amigos. Es una cosa increíble, impresionante. Ya veo unas maderas que son fantásticas. Vamos a ir sacándola de a poco. Bueno, y acá tengo para que vean estas maderas fantásticas que trae esta Breedlove. Ya le veo incrustaciones en el mástil. Les voy a estar contando qué maderas son, pero miren lo que es esta veta. No se puede creer. Es una cosa fantástica, increíble el brillo que tiene. Por aquí se ve también una veta más clara, con una tapa clara, un diapasón bastante oscuro y un puente también bastante oscuro. Es una guitarra de 20 trastes esta Breedlove. Les voy a contar un poquito la historia. Esta marca en realidad empieza en Oregon. Es una guitarra que empezaron a fabricar unos ex empleados de la marca Taylor. Bueno, Larry Breedlove y Ken Henderson eran dos empleados que decidieron separarse de Taylor. Por lo tanto, seguramente se llevaron mucha información de esa empresa como para empezar a fabricar sus propias guitarras. Esto fue en el año 90, es decir, ya Breedlove en este año cumpliría 31 años de trayectoria. Y bueno, durante la trayectoria de Breedlove pasaron un montón de cosas. La empresa quebró, tuvo nuevos directorios, por lo tanto en el año 2013 compraron la producción de madera palo brasilero más grande del mundo para poder empezar a fabricar muchísima más cantidad de guitarras para poder abastecer a las casas de música de todo el mundo y lograr que Breedlove sea más conocida.
Acá en Argentina recién empezó a entrar hace algunos 4 o 5 años, así que es una marca relativamente nueva y por eso tal vez hay mucha gente que no sabe de esta marca, que no, en realidad no la conoce, y no es que sea una guitarra que recién arranca, sino que realmente hay muchísima cantidad de marcas de guitarras y de un montón de productos musicales que no llegan a algunos países. Bueno, amigos queridos, esto es una guitarra de 20 trastes. Viene con una especie de... el tamaño concert. Este no llega a ser no es un APX, no es chiquita. Y no termina de ser un jumbo, no tiene el tamaño de cola de una jumbo, pero está más cercano, me parece, a un guitarrón jumbo. Es una guitarra que tiene maderas muy refinadas y muy sonoras. Eso es lo que hace también que sea una guitarra de alta gama. La tapa es de Abeto Sitka, es toda una guitarra maciza, todo lo que ven es madera posta, no es laminado. Tiene una tapa de Abeto Sitka y los laterales y el fondo son todos de siricote. Es otra madera de muy alta gama. Tiene una terminación brillosa en toda la caja, con cenefas en toda la vuelta de la caja, en el mástil y también en el cabezal. En el centro vemos que dice Breedlove, el nombre completo, y unas clavijitas doradas que también son fabricadas por Breedlove, ya que tienen la B impresa en la misma clavija. Es tipo un clavijero Goto, y la terminación satín también importante para el deslizamiento de la mano en todo el mástil, diferente a la terminación brillosa que tiene la caja. Como digo siempre, es una electroacústica, sí. ¿Y por qué no tiene el clásico sistema de ecualizador incrustado aquí? No, señores, no, porque no hace falta, porque usa un sistema de micrófono que se llama LR Bugs. Es una marca que fabrica estos sistemas que directamente van con una plaqueta interna y salen por el pin de la correa. Ahí es donde conectas tu jack, y en la boca, aquí muy chiquitito, son dos pequeñas rueditas. No hace falta controlar mucho porque realmente son sistemas que suenan muy bien. ¿Ves el sistema? Decís, ¿qué sistema precario para una guitarra tan cara? Es el sistema así lo hizo LR Bugs, y quédate tranquilo que funciona genial. Ya hemos vendido de estos modelos y nunca nadie nos dijo tengo un problema con el ecualizador. Es más, inclusive es más funcional que los sistemas de ecualizadores que tienen mucho plástico y con el tiempo empiezan a agarrar vibraciones las partes y empiezan a hacer ruido. Bueno, esto es mejor, no tenés ese plástico incrustado en la madera, funciona muy bien. Quédate tranquilo que este sistema no corta la madera, no influye en nada, no molesta a todo lo que es la resonancia de la guitarra. Por otro lado, también muy lindo un detalle que son como unos pequeños, podríamos decir, gaviotitas incrustadas de carey acá dentro del mástil, que están muy lindas, hace el detalle, son importantes esos detalles en la terminación. Tanto el puente como el diapasón son de ébano, es una madera muy dura y eso es lo que permite también tener una muy buena resonancia desde las cuerdas hacia la caja sonora. Una vueltita de carey, todo en la boca, y unas cuerdas D'Addario 012. Ya, como siempre decimos, las guitarras americanas normalmente vienen con 012. Realmente en estos modelos de alta gama o guitarras de más de $1000 está bueno que venga con 012, porque es una cuerda que no te hace perder cuerpo en las frecuencias graves y también puede llegar a los agudos más filosos también, es decir, te recorre toda la frecuencia de sonido. A veces con un calibre muy fino como un 09 o un 010 se pierden esas frecuencias, más que nada las graves. Lo que sí, afinadas en 440 es como que se pone un poquito dura, pero la verdad que el sonido vale hacer el esfuerzo y tocar con 012. También yo siempre recomiendo que no le pongan
llevan cuerdas muy gruesas a guitarras muy económicas, porque corres el riesgo de que se tuerza y no puedas volver a llevar el mástil a su lugar. Pero en estas guitarras de más de $1.500, $2.000, quédate tranquilo que eso no va a pasar. Bueno, gente querida, gracias Junior querido, a nuestro seguidor y a la marca Breedlove que nos manda estas cosas para que probemos, que la verdad que son un placer y un lujo. Ahora, en los comentarios quiero saber si ustedes tuvieran hoy en día $1.500 o $1.000 o $2.000, ¿qué marca de guitarra elegirían? Fender, Guild, Martin & Co, Gretsch, alguna otra, díganme en los comentarios que quiero saber, así voy haciendo reviews de esos modelos que a ustedes les gustan. Muchísimas gracias por seguirnos, pueden suscribirse al canal, pueden buscarnos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Hasta la próxima.